Hola, yo soy Bernie Luna de Jose Foto y quiero compartir con ustedes cómo lograr un efecto dramático en sus fotografías. Este efecto se le puede aplicar a cualquier imagen, solo es necesario tener la aplicación Photoshop instalada y también contar con una imagen de preferencia en formato RAW. Esto para aprovechar al máximo la cantidad de información que tendría esta fotografía, los colores, así como también evitar tener problemas como banding o saturación de áreas cuando estemos aplicando los efectos. Acompáñenme, vamos a realizar este gran efecto. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra imagen directamente en Photoshop. No es necesario pasar por el proceso de revelado en cámara RAW, sino abrir la imagen directamente en Photoshop. Una vez que esta imagen esté abierta, vamos a irnos al apartado o panel de capas. En el panel de capas se recomienda duplicar la capa mediante el comando Control J o Command J. Esto para crear un archivo de respaldo. En el caso de hacer alguna edición, que no se dañe nuestra fotografía original. Una vez que ya creamos nuestro archivo de respaldo, el segundo paso es crear un efecto para darle un toque de oscuridad a nuestra fotografía. Nuevamente vamos a duplicar la capa. También podemos hacer esto arrastrándola al icono de capa nueva. Y le vamos a nombrar efecto oscuro. Esto para poder identificar la capa y cuál es su contenido. Ahora vamos a cambiar su modo de fusión de normal a multiplicar. Y veremos que la imagen se oscurece, pero hay algunos colores, en este caso los rojos y los verdes, que se intensifican, haciendo que la imagen se sature un poco. Para corregir este exceso de saturación, vamos a irnos al menú, la opción de imagen, ajustes y tono saturación. Una vez que le demos clic a la opción de tono saturación, nos va a aparecer el panel de tono saturación. La finalidad de utilizar este panel es seleccionar los colores que más se han saturado en nuestra fotografía y desaturarlos. En este apartado donde aparece todos, voy a seleccionar los tonos rojos y voy a desaturarlos hasta que quede el acabado deseado. También puedo hacerlo con los tonos amarillos y con los tonos verdes si así lo deseo. Únicamente voy a modificar un poco los amarillos y los rojos. Al terminar voy a presionar OK. Esto para tener el resultado en mi fotografía. Este efecto oscuro se recomienda que su opacidad no exceda el 50%, ya que después aplicaremos otro efecto y que no se aprecie una diferencia en el efecto oscuridad y que nos vaya a dañarse la imagen. Veamos ahora antes y después. Una vez que ya hemos aplicado el efecto oscuro, el siguiente paso es aplicar en nuestro apartado de filtros inteligentes un filtro de blanco y negro. Este filtro tiene como finalidad cambiar nuestra imagen a blanco y negro o desaturarla, pero tenemos unas barras de control en el cual podemos aclarar o modificar los canales, que en este caso puedo hacerlo con los rojos y con los amarillos, ya que es un retrato y predominan estos tonos, para que se aclare un poco más la información en esas áreas. Ten mucho cuidado cuando hagas los ajustes de no manchar tu imagen, ya que si lo haces puede dañarse. Puedes revisarla en un acercamiento o un zoom para poder evitar este problema. Una vez que la fotografía haya quedado un poco clara en las zonas que tú deseas que vayan a tener más información, el siguiente paso es cambiar el modo de fusión de normal en la capa de blanco y negro por el modo luz suave. De tal manera que vamos a observar que se intensifican las zonas con más contraste, las sombras, así como las zonas que tienen información. Le voy a poner a esta capa efecto dramático.
Hasta aquí podemos ver la diferencia entre la imagen original y el acabado de esta nueva fotografía. Yo puedo intensificar más el efecto duplicando la capa para que se oscurezcan más las zonas que yo deseo. Aquí es muy importante considerar que no se manche o no se sature demasiado la fotografía en las zonas oscuras o en las zonas blancas. Para esto voy a bajar la opacidad y evitar este problema. Así como también puedo utilizar la máscara de capa que se creó con cada una de las capas blanco y negro, y mediante la herramienta pincel en color negro, en una opacidad de 30% o menos, voy a ajustar el tamaño de mi pincel para disminuir el efecto dramático o las zonas oscuras y recuperar un poco de información. Como en este retrato lo estoy haciendo en estas partes. Veamos ahora la zona de los ojos, cómo recupera información al pintar con el pincel negro. Aunque el efecto se genere con los cambios de modos de fusión que yo aplico, es importante que yo cuide las zonas que no quiero que se saturen para que mi imagen cuente con la máxima información y mi fotografía luzca. Una vez que recupere información en las zonas que yo deseo, el siguiente paso es aplicar un filtro de brillo contraste. Con este filtro de brillo contraste, yo puedo incrementar la cantidad de brillo de mi imagen, así como también el contraste, para que el efecto se pueda apreciar un poco más. Para concluir y darle un acabado a esta fotografía, voy a irme hasta la capa de arriba y voy a presionar Control Alt Shift E. Este comando va a fundir mis capas en una capa nueva, la cual voy a nombrar acabado. A esta capa le vamos a aplicar un filtro en el menú Filtro de cámara RAW, con la finalidad de darle un acabado dramático a este efecto que acabamos de realizar. En el Camera Raw voy a irme al apartado de claridad, borrar neblina y textura y voy a modificar estos valores sin exagerar, pero logrando el efecto que yo estoy buscando. Voy a incrementar un poco la textura, la claridad, y borrar neblina no va a ser necesaria. Voy a bajar un poco las iluminaciones para recuperar información en estas zonas y voy a incrementar un poco las sombras para recuperar información en las zonas oscuras, manteniendo mi contraste. También puedo incrementar o bajar un poco la intensidad y la saturación si busco una fotografía que no tenga tanto exceso de color. Una vez que logremos el efecto deseado, vamos a ver cómo nuestra imagen se intensifica en ciertas partes. Ahora, en el apartado de efectos, voy a aplicar una viñeta. Esto para que la atención se pueda centrar en el retrato que estoy haciendo. Así como también en el HSL o tono, saturación y luminancia, que es esta parte que se llama mezclador de colores, yo puedo desviar el tono de los colores verdes para que se vean más naranjas, o incluso puedo desaturarlos más si así lo deseo. Todo va a depender del acabado que yo busque. Voy a hacerlo con los tonos rojos y un poco con los naranjas. Ahora sí vemos el antes y el después. Mi imagen tiene un acabado. Vamos a comparar nuestra imagen original con el resultado. Voy a aplicar un zoom
para que podamos apreciar cómo la cantidad de contraste, así como de información en mi imagen, se puede exagerar, logrando un efecto un tanto interesante. Este efecto se puede realizar en retratos, paisajes o cualquier tipo de fotografía. Solo es importante que tú ajustes los valores al acabado deseado. Puede ser más dramático aún si tú lo deseas, pero es cuestión de que lo pruebes y hagas tus propios experimentos. Para finalizar, vamos a guardar nuestra imagen. Nos vamos al menú, archivo, guardar como. Ahora, esta fotografía la voy a guardar en el escritorio, en un formato JPG, incrustando mi perfil Adobe RGB 1998. Voy a asignar la calidad 12 y listo. Ahora reviso que mi fotografía tenga el resultado deseado. Bueno, hasta aquí cómo lograr un efecto dramático con Photoshop. Si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita, así como también puedes compartirnos tus resultados. Recuerda que si conoces alguna otra técnica de Photoshop y te gustaría que la abordemos en un video, por favor déjala en la barra de comentarios. Nos vemos la próxima semana con otro video. Yo soy Bernino de Joseph Photo. Hasta luego.